Hoy queremos conversar con nuestro invitado Manuel. Él es Paul Maquet, que es miembro de la plataforma sobre empresas y derechos humanos, que está ya con nosotros y vamos a hablar del documental Perú, Empresas y COVID. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido a ¿Qué hacer en Nacional? Buenos días, Sofía. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por el espacio. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal, Paul? La realidad cambió sin duda y como dijo Sofi, muchos esperamos a veces que todos nos solidaricemos y que seamos conscientes de lo que estamos viviendo en general, pero parece que esto no ha sido así. Y quisiéramos saber un poco de lo que habla Perú, Empresas y COVID-19, este documental que nos abre los ojos también por ahí si todavía no lo hemos visto, pero qué realidad, al menos de lo que hemos leído, Paul. Así es, la pandemia, como toda gran situación crítica, seguramente saca lo mejor de muchas personas y hemos visto muestras de solidaridad, espontáneas, de organización de la propia gente, pero también puede sacar lo peor en muchos aspectos, ¿no? Y lo que muestra la serie documental Perú, Empresas y COVID, que se ha estrenado el día de ayer y que va a emitir un capítulo cada domingo por las próximas 6 semanas, muestra justamente cómo se comportaron algunas empresas en relación a los derechos, ya sea de trabajadores y trabajadoras, de comunidades, pueblos indígenas, comunidades locales, de los propios usuarios consumidores, por ejemplo, en el tema del acceso a la salud. Y lo que constatamos es que en muchos casos no primó necesariamente la solidaridad ni el poner los derechos de las personas por delante, ¿no? Sino se vio la oportunidad para maximizar las ganancias o para pasarle la factura, pasarle el costo de la crisis a los más vulnerables. Y en este caso, como muchas veces se dice, la pita se rompe por el lado más chico a veces, ¿no? Y aquí es necesario, quizás, Paul, reconocer que los derechos humanos, los derechos laborales de las personas, lamentablemente, han sido vulnerados antes de la pandemia también, ¿no? Cómo la crisis, como tú muy bien señalas, puede agudizar también situaciones que hemos tenido presentes durante muchísimo tiempo. Paul, ¿qué te parece si vuelves con el comentario en unos instantes? Porque nos toca hacer la pausa correspondiente. Nos encontramos con Paul Maquet, miembro de la plataforma sobre empresas y derechos humanos, a propósito del documental Perú, Empresas y COVID-19. Volvemos en instantes aquí en Nacional. Seguimos aquí en Nacional. Antes de la pausa hemos iniciado la conversación con Paul Maquet sobre un documental que va a dar cuenta precisamente del rol o cómo se han comportado las empresas en este contexto de pandemia, y por eso Paul nos estaba dando detalles. Paul, hacíamos la reflexión o compartía contigo esta necesidad también de ver que son situaciones preexistentes a la pandemia, la vulneración de los derechos laborales de muchos peruanos y peruanas, ¿no? ¿Cómo ustedes ven esta situación? ¿Cómo plantean esto también en el documental? Claro, probablemente la razón por la cual la pandemia ha sido tan dura en el Perú y más dura en el Perú que en otras partes del mundo tiene que ver con esa precariedad en la que vivimos los peruanos y peruanas, ¿no? En relación a, por ejemplo, la falta de derechos laborales que ha permitido que muchas personas no puedan permanecer en casa en el primer momento de la cuarentena y se vean obligadas a salir y de esa manera, digamos, se expandieron los contagios, ¿no? Ahora, la situación de vulneraciones a los derechos era previsible y por eso es que en los inicios de la pandemia hay un pronunciamiento conjunto a nivel mundial de la Organización Internacional del Trabajo, de la OECD, la Organización de Cooperación para el Desarrollo, y la ONU, las Naciones Unidas, llamando tanto al Estado como a las empresas a nivel mundial
de ser responsables de respetar los derechos humanos durante la crisis por la pandemia y también en las iniciativas de reactivación económica posteriores a la pandemia, ¿no? Y es en ese marco que nosotros como plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos decidimos realizar un seguimiento diario de noticias y de denuncias. Entonces hemos realizado este seguimiento a lo largo de todo el año 2020 y hasta el momento se sigue realizando. De hecho, lo pueden buscar en Derechos en Emergencia en Internet. Ahí ponen en Google Derechos en Emergencia y van a ir a la página y ahí está, semanalmente se publica este reporte de noticias y es a partir de ello que hemos identificado todos los casos que están en el documental que tienen que ver con vulneraciones, afectaciones a diversos tipos de derechos, ya sea laborales, derechos de las comunidades locales, derechos de los consumidores también, pero en el documental, a diferencia pues de estos reportes de noticias o de estadísticas que son un poco fríos, en el documental lo que buscamos mostrar es ese rostro humano de las personas que directamente están sufriendo la vulneración y que con su propio testimonio puedan dar cuenta de lo que han sufrido. Vulneraciones, abusos, Paul, que a veces no se hacen visibles, porque si uno, ve los informativos, lo que te presenta la radio, la televisión, los medios escritos, no encuentras este tipo de información. Entonces, qué bueno que exista esta alternativa de poder saber un poco más. Y quería preguntarte acerca de la plataforma, quiénes la conforman y cómo realizan las coordinaciones para las investigaciones correspondientes. Sí, de acuerdo. La plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos es una alianza de diversas organizaciones de sociedad civil. Está, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, está Cooperación, que es la organización de la cual yo formo parte, está Perú Equidad, Derechos, Ambiente y Recursos Naturales DAR, está la Red MUCI, la Red por una Globalización con Equidad, en fin, son un conjunto de organizaciones que hemos formado parte de este diálogo tripartito que se organizó a instancias de la elaboración del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Es un diálogo en el cual ha estado la sociedad civil, el Estado y las empresas. Y nosotros hemos formado parte de ese diálogo junto con el Ministerio de Justicia, que ahí es donde se ha realizado para elaborar este plan nacional. Y bueno, en el contexto de la pandemia, como les comentaba, la plataforma decidió hacer un seguimiento de noticias y de denuncias. Hemos seguido en las redes sociales de los sindicatos, las redes sociales o medios locales, independientes en distintos lugares del país, para ir acopiando casos y así vigilar cuál ha sido la actuación de las empresas en cuanto a como se le dice, la debida diligencia, es decir, tomar las previsiones para que no se vulneren derechos humanos durante la operación de las empresas. Y es allí, a lo largo de este monitoreo de noticias y de denuncias durante 1 año y medio prácticamente, que se ha escogido casos representativos, casos especialmente notorios, digamos, casos emblemáticos, y a partir de allí se ha realizado la investigación. Decir que la investigación la ha realizado un documentalista, un novel documentalista, que con este trabajo, digamos, muestra una alta calidad audiovisual y de investigación. Se trata de José Carlos Pacheco, que es el director en términos artísticos y audiovisuales y de investigación de la serie documental Perú, Empresas y COVID. Muy bien, vamos a poder entonces ver, por ejemplo, qué comportamiento han tenido las agroexportadoras, entiendo, las clínicas, quienes han comercializado seguramente con los oxígenos, con el oxígeno, en fin, tanto que decir y tanto que tenemos que también denunciar. Paul, por favor, dinos cómo podemos ver el documental, cuál es la vía de acceso. Sí, son 6 episodios. El primero se estrenó el día de ayer sobre la situación en la agroexportación y se vienen episodios sobre la situación con la minería en Espinar, los trabajadores de la minería también en Marcona, los trabajadores de los grandes almacenes en Lima, la situación de las clínicas efectivamente y también la situación de los pueblos indígenas en relación a las actividades extractivas en sus territorios. Estos documentales se están transmitiendo todos los domingos desde ayer a las 7 de la noche por el Facebook y el YouTube
de la plataforma de Guayca. Entonces, el próximo domingo a las 7 de la noche se estrena un nuevo episodio y así todos los domingos durante 6 semanas. Gracias, Paul Maquet, por estar aquí en Qué Hacer en Nacional. Muchísimas gracias a ustedes.